Lo titulé, por supuesto, La iconografía en el periodo gustal y el mito del Estado. Me parece importante esta noción de mito porque, como decíamos recién, no solo Augusto va a enfatizar un discurso dedicado en primer término a minar la imagen de su adversario, Marco Antonio principalmente, o en el último tiempo, sino que además lo que va a hacer es enarbolar su construcción como figura de poder con los orígenes mismos de Roma. Es decir, el Estado que él gobierna es un Estado cuyas raíces se remontan a la fundación misma de Roma, esa fundación mítica, ¿sí?, de Rómulo, Remo y demás, que ustedes leyeron a partir de Tito Livio, ¿se acuerdan? Tito Livio que, entre paréntesis, escribe en la época de Augusto, dato no menor. Bueno, eso me parece que es otro elemento, ¿sí?, que juega en esta construcción discursiva de Augusto. Pero empecemos por esto que mencionábamos al comienzo, acerca de qué es lo que hace antes de ser denominado Augustus, antes de que el Senado lo nombre Princeps Senatus y antes de todos los cargos que acumula y ostenta, se tiene que justamente ganarle a Marco Antonio, a su rival. Recuerdan este triunvirato del cual formaba parte con Marco Antonio, un triunvirato que se dedicó simplemente, o no tan simplemente, a vengarse de, digamos, vengar la muerte de Julio César. Cosas que lograron, por supuesto, pero después, justamente, para conservar un poder unipersonal, por supuesto, había que derrotar a Marco Antonio. Y en este discurso, ¿se acuerdan que decíamos que Octaviano, digo Octaviano porque todavía no, para este entonces todavía no es nombrado Augusto, Octaviano construye a Marco Antonio muy hábilmente como un enemigo extranjero, como un enemigo orientalizado justamente a partir de su vínculo con Cleopatra. Y es interesante cómo esta orientalización de Marco Antonio tiene su correlato en, por ejemplo, estos recipientes de cerámica, de los cuales se conservan algunos pedazos, donde aparece Marco Antonio en un carro eh, llevado por dos centauros, mirando hacia atrás, embelesado, enamorado, mirando a Cleopatra, que está acá en el carro de atrás. Cleopatra que aparte aparece eh, con ese recipiente de vino, ¿no? Hay toda una cuestión vinculada con la ebriedad de Cleopatra que también Augusto se la endilga a Marco Antonio, ¿sí? Y con la pérdida de control, fíjense que desde la mentalidad romana todo lo que implique pérdida de control y que se exhiba como tal es profundamente deshonroso y peligroso, así como esta mirada perdida de Marco Antonio, embelesado, enamorado, afeminado incluso. Eh, y, digamos, lo que ocurre incluso en este relieve, que es muy interesante, es el parangón que se establece entre, por un lado, Marco Antonio y Cleopatra, esta escena de mirada enamorada, y el mito de Hércules y Ónfale, mito en el cual, bueno, aparece un Hércules enamorado de Ónfale, bueno, ahí se disparó, eh, Spotify. Aparece, digo, Hércules enamorado de Ónfale y completamente despojado de sus armaduras, es decir, no el típico Hércules que conocemos, sino un Hércules incluso con la piel más delicada, ¿no? Como se lo ve representado acá en este doblete de Hércules Marco Antonio, ¿no? Que funciona en el relieve, aparecen así más delicados. El latín tiene una palabra para esto que es molitia. Bueno, todos los indicadores de molitia, la delicadeza, el afeminamiento, el uso de perfumes, de joyas, de collares, como también aparece representado Marco Antonio en otros relieves y en otras representaciones, todo eso
desde el punto de vista de la mentalidad romana, implica pérdida de virtus, ¿sí? Implica la pérdida de la cualidad esencial, definitoria de un vir romanus, ¿sí? Fíjense que recuerden que virtus tiene la misma raíz etimológicamente que vir, que varón, ¿sí? Eso es importante en términos de digamos, la construcción modélica y los roles genéricos que la sociedad romana, en tanto sociedad patriarcal, asigna. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con la iconografía gustal y con el discurso, lo mencionamos al comienzo, y que es esta cuestión del linaje, la gens Iulia. Gens es el sustantivo latino para lo que nosotros traduciríamos como linaje, estirpe, ¿sí? Acá hay una pintura mural, un fresco muy conocido. A la izquierda se lo ve a Eneas, ¿sí? Que va de la mano con Ascanio, y un poco atrás, en el sentido de la perspectiva y del plano, de los planos del dibujo, está Anquises, el padre de Eneas. Es muy importante porque esta es la escena de la partida de Troya. Ustedes saben que cuando termina la guerra de Troya, Eneas, uno de los pocos troyanos sobrevivientes, parte de Troya y justamente después de un periplo llega al Lacio y ahí empieza lo que se conoce como la fundación de la ciudad de Roma, ¿no? Lo importante de esta partida es qué lleva consigo Eneas. Se va de Troya con el padre y con el hijo, que es lo necesario para la preservación de la gens, no a la mujer. La mujer queda y arde en Troya. Y esto es muy importante porque recuerden que para la mentalidad romana, la gens, el estirpe, no se transmite por vía femenina, sino por vía masculina únicamente. Por eso esto es la imagen, la representación de la gens completa, de la gens Iulia, llamada Iulia porque el hijo de Eneas, el chiquito que está ahí, Ascanio, también recibe el nombre de Iulo, y a partir de ahí es que se adopta el nombre de la gens Iulia, ¿sí? Recuerden, Cayo Julio, ¿sí? Iulo, Cayo Julio César. Es decir, Julio César, por supuesto, viene de esta gens Iulia, ¿sí? Y por ende, Augusto también, al haber sido adoptado por Julio César. Acá tienen la genealogía, la estirpe romana en términos de la fundación mítica. Esta es la gens Iulia digamos, en términos míticos, ¿sí? Tenemos, por supuesto, Eneas es hijo de Venus y de Anquises, ¿sí? Y tiene un hijo con Creusa, una de las hijas de Príamo, del rey de Troya. Tiene un hijo que es Ascanio, también llamado Iulo o Iulus en latín. Bien. De Ascanio, cuando llega al Lacio y se funda Alba Longa, o la dinastía albana, de ahí vienen, por supuesto, por parte del rey Proca, la descendencia a través de uno de los hijos, Númitor. Recuerden que los dos hermanos se pelean por el trono, por la sucesión, lo cual también es casi como el destino de Roma toda, ¿no? Estas peleas dinásticas se reeditan, ¿no? A lo largo de la historia romana. Decía, a través de la hija de Númitor, que, si se acuerdan del mito, Amulio la condena a ser una vestal para que no pueda tener hijos, pero viene Marte en esta suerte de inmaculada concepción misteriosa, y a partir de ahí nacen los gemelos, ¿no? Que son arrojados al Tíber en una canasta, y después la loba los amamanta y qué sé yo. Pero lo importante de toda esta genealogía de la estirpe romana tiene que ver con que intervienen dos divinidades, ¿sí? Hay dos líneas divinas que intervienen en distintos momentos de esta familia, que tiene su origen, por supuesto, en Eneas, hijo de Venus y Anquises. Por un lado Venus entonces, y por el otro lado Marte.
Augusto lo que hace, ¿sí?, a partir de ser adoptado por Julio César, es ingresar en este linaje fundacional, en este linaje, ¿sí?, de donde viene Roma toda. Para eso, por supuesto, la numismática ha servido mucho, le ha servido mucho a Augusto para reforzar esta idea de que él es hijo de un dios. ¿Se acuerdan que decíamos que él no aceptó ser divinizado por el Senado, pero sí aceptó el nombre de ser Divi Filius, es decir, hijo de un dios? Porque, como decíamos también en el video anterior, Julio César, después de muerto, en el medio de los funerales, es divinizado porque se ve una estrella fugaz y empieza toda esta cuestión de la apoteosis y qué sé yo. Es decir que esta cuestión de que no solamente él viene de la familia fundacional, sino que es hijo de un dios, ¿sí? Julio César. Y por eso esta moneda, que de un lado, por supuesto, el perfil de César, pero del otro lo que tenemos es arriba del trono, ¿no? O sobre el trono, mejor dicho, del trono de Julio César, tenemos esta inscripción, ¿no? Caesar, abreviada, dictator perpetuus, es decir, César dictador perpetuo. Recuerden que dictator no tiene la connotación que para nosotros tiene la palabra dictador, ¿sí? En la antigüedad romana, un dictator era una institución prevista, ¿sí?, por el esquema político romano, y que era una figura de poder que se supone intervenía en momentos de crisis para estabilizar las cosas, ¿sí? Pero dictator perpetuus, esta perpetuidad tiene que ver con la divinización, por supuesto. Y de la mano con esto, ahora el perfil de Augusto, y del otro lado de la moneda aparece Augusto, que tiene un escudo, ahora lo vamos a ver, el Clipeus Virtutis, tiene un escudo, y con la otra mano una estrella, ¿sí? Y está detrás de Julio César, es decir, está haciendo alusión a este momento, ¿sí?, de los funerales de Julio César, en el cual pasa esta estrella fugaz, y se supone que esa estrella fugaz es Julio César divino, ¿no? Y por eso la adopción del nombre Divi Filius. Por eso digo, la importancia también de la numismática, y piensen la enorme circulación que tiene la numismática, ¿no? Digamos que tienen las monedas en general, y bueno, todos estos símbolos, todos estos sentidos, ¿sí?, materializados en una moneda. El Clipeus Virtutis, que es esto que tiene Augusto en ese escudo que se ve ahí al pie, tiene inscripto este texto, ¿no? Que empieza con ya la célebre, es un aforismo, diría, ¿no? Senatus Populusque Romanus, ¿no? SPQR, que se ve por toda Roma. Si hay algo que se ve en Roma es esta inscripción. Lo que dice es: el Senado y el pueblo romano, ¿sí?, en el 8º consulado, le da a Augusto, hijo del divino César, este escudo, el Clipeum, que aparece aquí, de la virtud, virtutis clementiae, de la virtud, la clemencia, la justicia y la pietas para los dioses y la patria, ¿no? La pietas, no trabajo por piedad porque piedad tiene una connotación muy, muy católica, quizás por completo anacrónica respecto de este concepto neurálgico central en el proyecto cultural y religioso de Augusto, que es la pietas, porque la pietas lo que significa es, digamos, la observancia de los deberes, o lo que implica es esto, ¿no? La observancia de los deberes para con la familia, la patria y los dioses, ¿sí? La pietas como rector del comportamiento del ciudadano romano, como valor inquebrantable, tiene estos 3 campos de acción, repito: la familia, la patria y los dioses. Este es el escudo, ¿sí?, que se ve
eh, escudo que manda a hacer César, perdón, Augusto, escudo que lo manda a hacer en oro, ¿sí? Y lo pone en la fachada de la curia, en el foro romano. La curia era el lugar donde se reunía el Senado, nada más y nada menos. Eh, Se perdió el original en oro, ¿no? Tenemos estas reproducciones nomás, pero el original en oro estaba puesto en la fachada de la curia. Esto me parece importante, eh, porque una de las cosas que también hace Augusto es transformar la ciudad. Y una de las primeras cosas que transforma Augusto es, por supuesto, el foro romano, ¿sí? Después va a ser el propio foro, pero una de las cosas que transforma es el foro romano. Eh, Algo que quería decir también en cuanto a estas transformaciones arquitectónicas es que en el momento de la rivalidad con Marco Antonio, era una cosa muy interesante porque manda a construir su propio mausoleo, es decir, manda a construir su cementerio personal. El mausoleo de Augusto será después llamado. Pero ¿por qué una persona a los 30 y pico de años, victorioso, a punto de ser nombrado Augusto y Princeps Senatus y qué sé yo, por qué va a construir su tumba? Qué, qué- qué extraño. Bueno, porque una de las cosas que hace Augusto es ventilar el, el- el testamento secreto de Marco Antonio, en el cual él ahí pone una íntima voluntad que tiene que ver con, una vez muerto, ser enterrado en Alejandría junto con Cleopatra, es decir, ser enterrado en Oriente. Bueno, no hay nada peor para un romano que ser enterrado en Oriente. Y en particular en Egipto, con todo lo que Egipto simbolizaba para un romano de la época. Entonces Augusto no solamente ventila eso, sino que por contraste dice, yo ya empiezo a construir mi mausoleo porque mi tumba, mi entierro va a ser aquí en el centro de Roma, ¿no? Es decir, el contraste hasta en eso. Eh, Mencionamos otra de las obras que transforman el centro de la ciudad es el Foro de Augusto, es decir, su propio foro. Recuerden que el foro es la plaza pública, es el espacio de encuentro de los ciudadanos, es el escenario de la vida política y de la vida cotidiana incluso, ¿no? También hay templos dedicados a los dioses, es decir, es un espacio realmente importante en la ciudad antigua. Foro que Augusto construye, por supuesto, al lado del foro, del antiguo foro, del viejo foro romano. Este, y, y en este foro, que queda esto en Roma actualmente, ¿no? Esto es lo que queda del foro, está ubicado en el foro el templo de Mars Ultor, es decir, del Marte Vengador. Recuerden que Marte, es decir, adentro del templo, enmarcado, ¿no? Por el foro de Augusto, el templo al dios Marte. Marte Vengador porque recuerdan que Augusto venga la muerte de su padre, de Julio César, en la batalla de Filipos, por supuesto, venga la muerte de su padre y mató entonces a cuanto pompeyano, traidor y conspirador quedaba, muerto también. Y eso es un elemento vinculado con la pietas, ¿sí? Porque tiene que ver con la observancia, ¿sí? De los deberes respecto de la familia. ¿Y qué figura más importante en la familia que el pater familias, ¿no? Entonces, todo esto aparece condensado en este templo que Augusto manda hacer, a construir, el templo de Mars Ultor, templo que después termina quedando enmarcado por el foro de Augusto. Insisto, miren todos los sentidos que aparecen condensados. Para colmo, en este templo de Marte y en el templo de Venus, que está en el otro foro cruzando la calle, en el foro viejo, deja también Augusto allí, en esos dos templos, de los dos dioses vinculados con la fundación de Roma, insisto, Venus por un lado y Marte por el otro, deja espolones de la batalla de Actium, ¿sí? Es decir, partes de las embarcaciones, porque fue una batalla naval, la de Actium, ¿no? Estos despojos de guerra, que es algo muy típico del accionar romano, ¿no? Conservar
como gesto de la victoria, algún elemento, ¿sí? Que puede ser parte de armamento, puede ser la armadura, en este caso los espolones de las embarcaciones, relacionado con el enemigo derrotado, ¿sí? Es una cuestión muy típica en términos de la exhibición que hace aquel que gana en un combate. Entonces, bueno, por supuesto, en el centro de este foro, el templo a Marte Vengador, toda una escalinata de mármol. Bueno, lo que hace Augusto es claramente llenar de mármol y oro toda Roma, ¿sí? Hay una renovación y una transformación en distintos órdenes, en distintos planos, ¿no? Y toda esta renovación que se da en el plano político, en el plano religioso, en el plano cultural y literario, que es lo que nosotros vamos a estudiar fundamentalmente, es una renovación que apunta también a la legitimación del poder. Es decir, Augusto digamos, acumula este poder concentrado y este poder unipersonal. Bueno, ¿quién más si él, que viene de este linaje, que hizo, que llevó adelante toda esta restauración y que pudo instaurar la Pax Romana, redefinida ahora como la Pax Augustia? Me parece interesante lo que dice Sanker en su libro, es que ustedes están leyendo uno de los capítulos. Dice lo siguiente: después de 10 años de renovación religiosa y moral, tanto edificios como imágenes, así como también sacrificios y fiestas, esto también es importante, Augusto se la pasó organizando festividades, los ludi, sacrificios que hacía en vivo, una teatralización de la política en todos sus niveles. Comenzaron por todas partes a desplegar su efecto de convicción. La confianza en la durabilidad del Estado restablecido y la fe en su conductor crecían por doquier. ¿Sí? Fíjense lo importante entonces no solamente de construir un discurso, sino de acompañarlo, ¿no?, de toda esta materialización, ¿sí? Simbólica, materialización que se da, insisto, en los monumentos, en los edificios, en las construcciones, por donde se caminara, hasta en la moneda que se usaba a diario. Intentos de derrocamiento habían fracasado. La capacidad de éxito de Augusto había quedado probada en su lucha contra los cántabros, los partos, y resultaba evidente que la paz interna era estable. Había llegado el momento de dar expresión duradera a este positivo estado de ánimo. El nuevo estado requería de imágenes que exaltaran la realidad y que enfatizaran de forma manifiesta el presente estado de felicidad. Otro concepto, ¿no? Llegó la felicidad a Roma, llegó la estabilidad, llegó la paz, llegó la renovación, llegó el esplendor del Estado. Esto es lo que transmite Augusto. El Estado necesitaba un mito. Obviamente, ni Augusto ni sus colaboradores podían formular esto de forma global ni sistemática. Aún así, en el transcurso de su gobierno se fue creando algo similar a un nuevo mito de Estado. Cada uno de los elementos procedía de muy distintos ámbitos y solo se aglutinaban en torno a la persona de Augusto. Esto me parece muy interesante, ¿no? Cómo todos estos elementos que vamos mencionando de una u otra forma confluyen en Augusto, lo legitiman, ¿sí? Y permiten que, por supuesto, post-mortem sea también divinizado, como no podría ser de otra manera. Y me parece importante, interesante al menos, terminar este breve recorrido por esos aspectos discursivos e iconográficos que dialogan un poco con lo que ustedes están leyendo del libro de Paul Sanker. Terminar con el Arapakis, ¿no? Que es el altar de la paz. Justamente esta palabra, pax, que es una palabra que se integra al léxico político, ¿no?, de la Roma antigua. Palabra integrada no solamente al léxico político de la República, sino también de este periodo tan especial que es el Principado. Menciono el Arapakis porque, fíjense lo importante de este monumento. En Roma está el museo dedicado al Arapakis. Lo único que hay en este museo es el altar de Augusto, que fue hallado y reconstruido
nada más y nada menos que por Mussolini. Menciono esto porque, por supuesto, si hay, digamos, si, ¿cómo decirlo así? A ver, si, si una ideología política se apropió de los sentidos y de los significados construidos por Augusto, ¿sí? Si una figura política hizo eso, ese fue Mussolini. ¿Eh? Hay mucho sobre esto, sobre usos y apropiaciones de la cultura clásica en la posteridad, y en términos de usos ideológicos, lo que hizo Mussolini con todo el periodo gustal y con, toda, y, digamos, con todos los monumentos de la época, digamos, fue justamente aprovecharlos para justificar su posición de poder, ¿sí? Así como Augusto, Mussolini sería un poco lo que funcionaba. Bueno, se reconstruye el altar, porque lo que se hace son fragmentos partidos por la mitad, o por muchas partes más que mitades. Me parece interesante digamos, este museo Ara Pacis Augustae, ¿no? Augustae es el adjetivo Augustus Aum que modifica Pacis, es el altar de la paz augustea, ¿sí? O de la paz augustal. No es el altar de Augustae, o sea, Augustae no modifica a Ara, modifica a Pacis. Esto me parece relevante, por eso me detuve en este nombre. Ese es el altar, verán, es realmente impactante, está en el centro del museo. Vuelvo a repetir, es lo único que hay, ¿sí? Como para que vean la importancia que se le da a este altar, que en buena parte es reconstruido, ¿sí? Lo interesante del altar, sobre todo, es la parte externa, ¿sí? El exterior del altar. Acá lo que tenemos es a la diosa Telus, a la diosa de la tierra. Y esto es muy importante porque otro elemento que se suma a lo que venimos diciendo del discurso augustal tiene que ver con esta preponderancia o este primer lugar que ocupa la naturaleza y la idea de fecundidad, de fertilidad, ¿sí? Que rodea el discurso augustal, justamente porque Augusto viene a renovar, y esta renovación de Roma es una renovación de raíz, una renovación que involucra hasta el accionar de las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Por eso aparece la diosa Telus como otra de las grandes divinidades, ¿sí? De esta renovación religiosa que también implica el periodo augustal. En el friso, ahora en este lateral, en el friso superior, tenemos una procesión de pontífices, ¿sí? De un lado del otro. Y acá lo que hay es muy interesante porque tenemos, bueno, esta planta, no son zarcillos, pero que fíjense la disposición geométrica, ¿no? De estos zarcillos que en este movimiento de espiral generan esta idea de fecundidad, ¿no? De estos brotes que se van entrelazando y uno va desencadenando en otro, ¿no? La idea de que la reconstrucción y renovación del Estado brota por todas partes. Por eso digo que el discurso augustal abarca distintos planos de sentido, no solamente lo religioso, no solamente lo político, lo cultural, hasta en el orden de la naturaleza, ¿sí? Se mete. Y también hay obras literarias de este periodo que, digamos, toman como punto de partida esta cuestión, ¿sí? Obras que se vinculan con la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Entre el ser humano, perdón, y la naturaleza. Pienso, por ejemplo, en las geórgicas, estoy pensando en particular. Bueno, hasta acá esta presentación veloz y apretada del discurso augustal. Sí.